Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. Vamos a resolver el problema número 10. Una empresa fabrica dos tipos de pan. El tipo 1 requiere de 10 unidades de trigo, el cual debe por su caducidad de consumirse en al menos 100 unidades. El tipo 1 también requiere de 100 unidades de centeno y el tipo 2 requiere de 200 unidades de centeno. El consumo de centeno debe superar las 8000 unidades, en tanto que el pan tipo 1 y tipo 2 requieren de 250 y 300 unidades de salvado respectivamente, el cual está limitado a 15.000 unidades. ¿Qué cantidades de cada uno de los panes se deben de fabricar para maximizar los costos? Vamos al planteamiento de este problema. Vamos primero a definir las variables. Entonces, las variables las definimos en función a lo que nos estén solicitando. Aquí nos están pidiendo qué cantidades de cada uno de los panes se deben de fabricar para maximizar los costos. Entonces, como hablamos de dos panes, aquí pudiéramos poner unidades fabricadas del pan tipo 1 y como x2 unidades fabricadas del pan tipo 2. Nada más tenemos dos variables. Y z nos piden maximizar los costos, entonces bueno, aquí me han faltado algunos datos. La producción del pan tipo 1 cuesta 500 y del tipo 2 cuesta 600. Y aquí la pregunta tiene una incongruencia. Maximizar los costos, no se pueden maximizar los costos. Los costos siempre se minimizan, entonces aquí tiene que ir para minimizar los costos. Entonces z, de acuerdo a esos cambios que hemos hecho, será la cantidad o los costos, vamos a ponerle mejor así, costos de producción de los panes 1 y 2. Y bueno, esos costos son por unidad también. Aquí para que quede más claro, por unidad. Bueno, entonces nuestra función objetivo será minimizar z. Y bueno, de acuerdo a esos datos que hemos puesto, 500 por las unidades fabricadas del tipo 1 más 600 por las unidades de pan del tipo 2 fabricadas, nos establecerán la función objetivo cuya finalidad será el de minimizarse. Entonces, ahí tenemos la función objetivo. Bueno, antes de pasar a las restricciones vamos a desglosar los datos que tenemos para hacer más fácil la construcción de dichas restricciones. Entonces tenemos pan 1 y pan 2. Y pan 2. Y para esos panes requerimos de trigo, más se requiere trigo, centeno,
y salvado. Entonces el pan 1 dice que requiere 10 unidades de trigo. El pan 2, y bueno, ese trigo está limitado, dice aquí, a 100 unidades. Bueno, no está limitado, sino que deben de consumirse al menos 100 unidades. Entonces se deben de consumir esa cantidad o más. Tipo 1 requiere de 100 unidades de centeno, y el tipo 2 también 200 unidades. El consumo de centeno debe de superar las 8000 unidades, dice aquí. Entonces aquí también debe de superar esa cantidad. Y de salvado se requieren 250 unidades del tipo 1, y para el tipo 2 300 unidades se requieren de salvado. Y aquí sí está limitado a 15.000 unidades. Me falta el pan tipo 2. Aquí también me falta ese dato. No, bueno, no falta, simplemente el pan tipo 2 no requiere de trigo. Entonces nos quedaría de esta forma. Entonces para el caso del trigo debemos de consumir esa cantidad de unidades, 100 unidades. El caso del centeno también no debemos de consumir, pero en el caso del salvado, estos 15.000 nos están definiendo una limitante. Entonces no nos debemos de pasar de esos 15.000. Vamos a establecer las restricciones. Tendríamos 3 restricciones: una para el trigo, otra para el centeno y otra para el salvado. Voy a ponerlas aquí abajo. Bueno, entonces con el trigo, 10 unidades que se ocupan para el pan tipo 1, tipo 2 no existe, y dice que debe de consumirse en al menos 100 unidades. Entonces ahí el signo, si está bien el que tenemos, mayor o igual a 100. Para la segunda restricción, bueno, que esta restricción es para el trigo. La segunda restricción, 100 unidades por cada unidad fabricada del pan tipo 1, más 200 unidades del pan tipo 2. Bueno, más 200 por las unidades fabricadas del pan tipo 2, y también nos dice que debe de superar las 8000 unidades, entonces mayor o igual a 8000, y esto corresponde al centeno. Y ahora para el salvado, ahí tenemos 250 y 300, y aquí dice que está limitado a 15.000, entonces no nos debemos de pasar de esos 15.000, por lo que el símbolo ahí no es mayor o igual, ahora es menor o igual. Restricción de no negatividad: x1 y x2 mayor o igual a 0. Bueno, ya tenemos nuestro modelo. Vamos a estandarizarlo ahora para pasar a la solución por el método simplex. Entonces aquí nos queda la función objetivo, 500x1 más 600x2, y vamos a agregar 3 variables.
Vamos a estar agregando 3 variables. Lo vamos a eliminar. Bueno, estaremos recorriendo esta parte de acá. Tenemos que agregar 3 variables. A las restricciones que tengan el signo mayor o igual le vamos a agregar la variable de exceso. Las restricciones que tengan el signo menor o igual, que en este caso nada más es una, le vamos a agregar la variable de holgura, S. Entonces, la primera restricción, vamos primero con las restricciones. Esta 10x1, aquí va 0, vamos a dejarle así 0x2, y aquí al tener este signo mayor o igual le toca una variable de holgura, perdón, una variable de exceso, E1, que en principio se resta. Entonces ahí la estamos restando. Y bueno, aquí tiene mayor o igual a 100, eso se cambia, se queda con el signo igual y se queda también en el lado de la solución ese 100 que tenía. Ahora vamos con esta. Tenemos 100x1 más 200. Y aquí nuevamente, como tenemos un signo mayor o igual, agregamos una variable de exceso, una variable E2 que se resta. Y del lado derecho está igualado a 800, a 8000. Ahora por otro lado, la tercera restricción, vámonos con esta. Ahí tendría que tener el coeficiente 250x1 más 300x2. Y aquí, como la restricción es menor o igual, implica que le agreguemos una variable de holgura, una variable S. Entonces aquí agregaríamos una variable S1. Y bueno, esa variable no se resta, esa variable se suma. Bueno, aquí tendré el coeficiente 1. Ahora bien, estas variables ya las podemos agregar a la función objetivo. Ahí tenemos E1, que aquí tendría un coeficiente de 0. E2 también coeficiente de 0. Y S1 también el coeficiente de 0. Bueno, esta se sumaría y esta se restaría, y aquí quedaría igualado a 0. Y bueno, acá me faltó igualarlo a 15000. Ahí lo tenemos. Entonces, como notan, aquí al tener restricciones mayor igual, podemos hacer uso del método dual simplex o bien el método simplex tradicional. Vamos a hacer uso del método dual simplex, ya que se nos puede facilitar la solución cuando tenemos este tipo de problemas, cuando en él se combinan restricciones del tipo mayor o igual y restricciones del tipo menor o igual. Entonces, siguiendo la metodología del método dual simplex, dice que debemos de estandarizar las ecuaciones. Ya lo hemos hecho aquí. Bueno, aquí también me ha faltado, en lugar de la variable E3 es la variable E1. Perdón, S1. La restricción de no negatividad x1, x2. Aquí ya no va, sobra una x, E1, E2 y S1 mayores o iguales que 0. Bueno, ahora sí, siguiendo esta metodología ya estandarizamos las ecuaciones y dice que
Como en la solución las variables básicas no pueden ser negativas, que es el caso de estas dos variables que inicialmente van a estar en la base, como no pueden ser negativas, se debe de multiplicar todo el renglón por -1. Y aquí, como estamos minimizando, dice que z debe de ser negativo. Entonces z actualmente, esa ecuación está definida de esta forma: 500x1 más 600x2. Nos dice que debe de quedar negativo. Para que quede negativo, toda esta parte de la expresión en z debe de pasar despejándose al lado izquierdo. Entonces nos va a quedar, o bien más fácil, esta z debe de pasar al lado derecho restando. Bueno, de esa forma entonces la ecuación nos quedaría menos z más 500x1 más 600x2 igual a 0. Bueno, ahí no he agregado estas variables, pero como tienen ahí coeficientes de 0, estas variables E1, E2 y S1, pues valía lo mismo ponerlas aquí que no ponerlas. Entonces, ahora sí vamos a pasar esto a la tabla simplex y nos va a quedar menos z, ya que z es negativo. Aquí nos quedaría 500, aquí 600, aquí 0, 0, 0 y la solución también 0. En este primer renglón, como variable básica, colocaríamos primero la variable E1 y que tendría que ser forzosamente positiva. Entonces, para que sea positiva, los signos o toda esta función, toda esta ecuación, la tendremos que multiplicar por -1. Y ahora nos quedará aquí menos 10. Bueno, aquí va 0. Aquí va 1, ahora positivo. 0, 0 y acá menos 100. Con el siguiente renglón, con la siguiente función, también deberíamos de multiplicar por -1, ya que la variable básica debe de ser positiva. Entonces nos va a quedar menos 100, menos 200, 0, aquí en lugar de -1, ahora 1, 0, y aquí en lugar de 8000, ahora menos 8000. Y finalmente el último renglón, este último renglón no lo vamos a multiplicar por -1 porque tiene asociada una variable S1, una variable de holgura. Entonces ese no lo multiplicamos por -1, lo dejamos igual. Y aquí son 15000. Bueno, ahora sí debemos de elegir un elemento pivote, pero antes una variable de entrada y una variable de salida. Entonces primero elegiremos el renglón pivote. Dice que se escoge el que en el lado derecho o en el lado de la solución tenga el número más negativo. Entonces el número más negativo allí pues es este 8000, que tiene asociada la variable E2. Entonces este es nuestro renglón pivote. Y ahora, para determinar la variable que va a entrar, tenemos que hacer el cociente entre el renglón Z y ese renglón pivote. Estos van a ser los cocientes. Los voy a poner de otro color. No sé si se vea bien, mejor así yo creo. Entonces 500 entre menos 100 menos 5. Ahí menos 3 nos da. Ahí seguramente nos dará un número no válido. Vamos a ver.
Bueno, pues ahí es la división entre 0, entonces ahí no es válida. Y recordando que para estos cocientes, los cocientes no válidos son aquellos en los que dividimos entre 0 o 0 lo dividimos entre cualquier número. Entonces aquí no es válido este cociente, ni este, ni este. Solamente tenemos para elegir estos dos. ¿Y cuál elegimos? El menor en valor absoluto. Entonces el valor absoluto de menos 5 es 5 y el valor absoluto de menos 3 es 3. El menor de esos números entre 5 y 3 pues es 3. Entonces este será nuestra variable de entrada x2. Y nuestro pivote, la intersección entre ese renglón y esa columna, es este 200 que tenemos ahí. Entonces nuestro pivote es este 200. Bueno, menos 200. Y la variable de entrada es la variable x2. Esta variable x2. Entonces en la siguiente tabla tenemos que hacer el pivote 1. Este pivote de aquí lo tenemos que hacer 1. Y aquí también esta ya no será la variable e2, la variable básica será la variable ahora x2, que es la que ha entrado actualmente. Voy a hacer más grande esto. Bueno, entonces el pivote es esta celda, este elemento. Tenemos ahí el renglón 2. El renglón 2 lo tendremos que multiplicar por algo para que ese menos 200 ahora nos dé un 1. Y bueno, una forma es multiplicar ese menos 200 por menos 1 sobre 200, negativo también, para que nos dé un 1 positivo. Entonces aquí el renglón 2 por menos 1 sobre 200 nos debe de dar 1. Y ahí está 1. Vamos al siguiente. A ver, allí me da. Perdón, pero aquí me estoy equivocando, no es ahí. A ver, es aquí. Es el renglón 2, de aquí, por menos 1 sobre 200. Ahí está. Ahora sí. Y acá la solución. Bueno, voy a dejar todo en fracciones. Y así de esta forma para que se vea bien. Ahí no se alcanza a ver. Bueno, ahí es 1. Vamos a hacer más para acá. Ahí es menos 1 sobre 200 y ahí está. Bueno, ahora hay que hacer ceros arriba y abajo de ese elemento pivote. Entonces vamos primero con el 600. Entonces allí
El renglón 2 lo tenemos que multiplicar por algo para que sumado a ese renglón 0 nos dé precisamente 0. Entonces aquí ya tenemos 1, ya que tenemos 600, entonces tendríamos que multiplicar el renglón 2 por menos 600 y sumárselo al renglón 0. Entonces renglón 2 por menos 600 y sumárselo al renglón 0 de la tabla anterior. Ahí está. Y ahí la solución no se me alcanza a ver. Menos 24.000 y acá no se me alcanza a ver. 200. Bueno, entonces ahí ya está. Ahora aquí ya tenemos 0, pues no tenemos que hacer cambio alguno, hay que dejar el renglón 1 exactamente igual. Entonces el renglón 2 lo multiplicamos por 0 y se lo sumamos al renglón 1, o dejar el renglón 1 exactamente igual. Así nos estaría quedando. Y acá tenemos ahora un 300 para que se convierta a 0. El renglón 2 lo tenemos que multiplicar por menos 300 y sumárselo al renglón, ahora al renglón 3. Entonces el renglón 2 por menos 300 y sumárselo al renglón 3 de la tabla anterior. Y ya tenemos ahí 0. Y bueno, ahí tenemos ya nuestra segunda iteración. Tenemos que elegir una nueva variable de salida, ya que aquí todavía tenemos negativos, entonces eso nos indica que debemos de encontrar primero una variable de salida. Entonces para ello tenemos que elegir el más negativo, el valor más negativo de la columna solución. Y pues ahí ya nada más tenemos este menos 100, recordando que el renglón Z ahí ya no se considera, nada más el renglón, bueno, los renglones asociados a las restricciones. Entonces esta es nuestra variable que va a salir, y la variable que va a entrar la vamos a obtener de los cocientes del renglón Z entre ese renglón que hemos elegido para la variable de salida. Entonces acá me va a quedar no válido, no válido también, tampoco. Bueno, y aquí este ya no va. Entonces ahí solamente el cociente válido es este de menos 20, por lo que la variable de entrada será x1 y la variable de salida e1. Entonces vamos a hacer una nueva tabla. Vamos a borrar estos valores. Bueno, el pivote entonces ahora es ese menos 10 que se ve. Habrá que hacerlo 1. Bueno, ha entrado la variable x1 y ha salido la variable e1. Y este ya no va. Primero vamos a hacer este elemento 1. De tal manera entonces que el renglón 1 multiplicado por menos un décimo nos tiene que dar un 1 positivo.
Entonces, renglón 1 por menos un décimo igual a 1. Ahí lo tenemos. Ahora hay que hacer ceros arriba y abajo del pivote. Vamos a hacer este 200, 0. Entonces el renglón 1 multiplicarlo por algo, por menos 200, para que sumado a ese 200 nos dé 0. Entonces la operación quedaría renglón 1 por menos 200 más el renglón 0. Y nos da 0. Copiamos y pegamos. Aquí no se me alcanza a ver, a ver. Es correcto. En lo siguiente tenemos ahora un medio para que se convierta en 0. El renglón 1 lo tenemos que multiplicar por menos un medio y sumárselo, aquí me faltó también, sumárselo al renglón 2. Entonces aquí quedaría renglón 1 por menos un medio y se lo sumamos al renglón 2 de la tabla anterior. Y finalmente ahora este 100, ¿cómo le hacemos para que se haga 0? Pues multiplicamos el renglón 1 por menos 100 y se lo sumamos al renglón 3. Entonces renglón 1 por menos 100 y se lo sumamos al renglón 3 de la tabla anterior. Bueno, ahí no es, a ver, es aquí. Bueno, hemos terminado esta tercera iteración y vamos a revisar si ya hemos terminado o no. Cuando terminamos, cuando ya no hay números negativos del lado derecho de la columna solución. Ya no hay números negativos. Pero ahora hay que revisar la condición de factibilidad del renglón Z. Y bueno, como estamos minimizando, vamos a este paso. Terminamos cuando solo hay ceros o coeficientes negativos en las X. Entonces aquí ya tenemos ceros, por lo que también esa condición de factibilidad en el renglón Z se cumple. Con lo cual estamos terminando este problema. ¿Y cuál es la solución? La solución entonces es fabricar 10 unidades del pan tipo 1 y 35 unidades del pan tipo 2, esperando tener un beneficio. Bueno, no es beneficio aquí, sino esa Z está asociada a los costos, teniendo un costo de producción mínimo de 26,000 pesos o 26,000 unidades monetarias. Y bueno, este valor de S1, como esa variable es una variable ficticia, en realidad no existe, esa no se reporta. Nada más reportamos las variables reales. Bueno, terminamos este ejemplo, seguimos en